Sin ningún problema. Damas y caballeros, estamos aquí debatiendo si se debe o no dar representación federal a los mexicanos en el extranjero y parece que la Cámara de Gobierno se ha confundido al momento de querer darles derechos y obligaciones que ya tienen actualmente en el Estado República. La Embajada ya trabaja para garantizar todos estos derechos, para garantizar que no haya doble tasación, que si yo vivo en el extranjero siendo ciudadano mexicano, y esto es algo que no mencionan ellos, se puede tener doble ciudadanía, pero bueno, siendo yo mexicano en el extranjero, si yo estoy trabajando allá y ganando allá, yo puedo decidir en qué país voy a pagar impuestos. Yo puedo decidir cómo me quiero desenvolver a partir de aquí. Lo que no nos dicen es cómo, siendo yo un ciudadano mexicano en el extranjero, o un ciudadano o ya reconocido como ciudadano extranjero, por ejemplo, en el caso de las diputaciones federales y del Senado, entonces yo a quién voy a representar al estado de Texas, voy a representar al estado de Alabama, voy a representar a Chechenia, ¿quién voy a representar ya estando allá? Estoy fuera del territorio, que es una de las partes fundamentales del estado: territorio, población y gobierno. Aquí estamos hablando de una población que no está sobre el mismo territorio y que está a expensas de un nuevo gobierno. Entonces, ¿qué les hemos dicho hasta este momento? Nosotros hemos hablado de inoperabilidad y de interés legítimo y de una crisis crónica. ¿Por qué esto es inoperable? No solamente porque no hay una forma viable de llevarlo a cabo a través de las embajadas mexicanas, sino también porque para esto es necesaria la cooperación. Cuando estamos hablando de un plano internacional, estamos hablando de la necesidad de que haya arreglos no solamente bilaterales, sino multilaterales y multiculturales. Es decir, México puede llevar todas las propuestas del mundo, pero depende de la cooperación de los demás, no es simplemente a expensas de su voluntad. Entonces, México ya ha optado por esto y ya lo ha hecho, y hemos estado muy cerca de llegar a acuerdos fuertes con nuestro principal vecino, que es Estados Unidos. En el año 2001, el 4 de septiembre, por ejemplo, el presidente Vicente Fox terminó con una serie de políticas que se habían llevado a cabo durante los meses anteriores: la política de la no política, es decir, ser simplemente reactivos ante Estados Unidos. Él fue con propuestas a ver por los mexicanos que vivían en el extranjero, los legales y los no legales, que esta casa parecen no interesarles. Esos 3 millones de mexicanos que eran en 2001 y que hoy ya son más de 10 millones de mexicanos. Esos mexicanos que no están protegidos ni por la ley de aquí ni por la ley de allá. Esos mexicanos que nos interesa sobre ese punto. Que se llamen para cerrar las embajadas, sí, digamos. Entonces sí es necesario que tengan esta representación federal para que precisamente puedan... Gracias. A lo que yo voy es que ellos no necesitan, la representación federal no es una condición necesaria y mucho menos suficiente para que estos problemas sean arreglados. Lo que se necesita es trabajar en lo que ya tenemos, las embajadas, reforzarlas. Entonces ustedes nos hablan nos hablan de la igualdad y nos dicen, bueno, es que su derecho a la soberanía se ve muy limitado. Yo creo que el derecho a la soberanía aquí, por el contrario, entra en contra de su caso. Nos hablan del seguro social y del seguro popular y de que tienen que hacer uso de sus derechos en México y fuera de México. Bueno, señor, estás en un gobierno extranjero, tienes que entender que solamente puedes apelar a un gobierno, no puedes apelar a los beneficios de los dos, así como no vas a pagarle impuestos a los dos. No, muchas gracias. Entonces también nos hablan de la doble tasación, que ya hemos explicado. Un mexicano en el extranjero, así como un inglés en México, así como un ruso en Ucrania, paga un impuesto solamente a un país. Después ustedes nos hablan de la pluralidad, de las remesas, de que todos se van porque quieren un país mejor. Esto no es necesariamente cierto. El individuo cuando sale del país no está buscando satisfacer el interés nacional, no está pensando en el bien común, necesariamente. Por el contrario, se busca atender el interés individual, se busca mejorar mis condiciones de vida mía y de mis inmediatos, de mi familia. Igual y me voy sola, igual y me voy con mis niños, no, muchas gracias. Pero yo voy a trabajar allá y la idea de esto es no regresar, porque ¿qué ha pasado alrededor de los años en el caso de México y Estados Unidos? Que terminamos con la migración circular. Es decir, al blindar las fronteras, el mexicano que cruce, antes el mexicano en 1960, 1980 cruzaba y regresaba. Y entonces con el dinero emprendía aquí en México. Lo que pasa ahora con una frontera blindada es que el mexicano ahí se tiene que quedar allá. Entonces, no existe tal intención actualmente de los mexicanos que se van para regresar. No existe por eso una ruta de la bestia de arriba para abajo, es de abajo para arriba, señores. Entonces, después que les decimos, hay una crisis crónica de la democracia. Y ustedes nos dicen, bueno, es que si entonces le damos la oportunidad de representarnos en el extranjero, pues ya, teniendo un presidente de la República vía Skype, como nos propone la Cámara Baja del Gobierno,
entonces podremos solucionar nuestros problemas. Nosotros creemos que esto no es verdad, porque una parte fundamental de la democracia y de la política, muchas gracias, es precisamente la cercanía con el pueblo, la cercanía con las circunstancias, vivirlas, no solamente que te las cuenten. Es muy difícil, es muy distinto leerlo en un libro, leerlo en las noticias, leerlo en internet, que estarlo viviendo en primera persona. No, muchas gracias. Y después, por último, ustedes nos hablan de del facilitador de cooperación, pero después lo transcriben y se convierte en soft power. Y nos dicen, bueno, a través de las embajadas vamos a garantizar que se cumplan estos derechos. Pues sí, a través de las embajadas, como nosotros venimos sosteniendo, no a través de la representación federal. Y entonces habrá transparencia, conteo y voluntad y disposición, y se va a notar una voluntad y disposición de México. Adelante. Y sin embargo, no. Entonces no es claro que existe dentro de con estas embajadas se van a proveer los mismos servicios y los mismos beneficios con cooperación. Sí, muchas gracias. Estos servicios ya se proveen, no se necesita la representación federal para esto. Para lo que pasa entonces, a mi extensión, y es precisamente atender esto de la cooperación bilateral, es decir, que se requiere la voluntad alineada de los participantes y existen contingencias. ¿Qué fue lo que pasó con Vicente Fox ese 4 de septiembre de 2001? Que una semana después sucede el ataque a las Torres Gemelas, sucede la ley patriota y se blindan las fronteras, toda la negociación se viene para abajo. Entonces, lo que necesitamos es mejorar el servicio exterior mexicano y no tanto atender a una representación federal. Lo que necesitamos es mejorar las escuelas de formación para los diplomáticos, para entonces cambiar esta política de la no política, esta política de simplemente responder y ser reactivos a lo que la potencia diga. Y también necesitamos respetar la soberanía como ustedes han venido sosteniendo. Pero respetar la soberanía es vivir en un país y apegarte a las leyes de este país. Respetar la soberanía es no querer yo poner mi ley e imponerme en otro país. Respetar la soberanía es abrazar la diversidad de otros países y garantizar que ésta se siga cumpliendo y yo aportar al país. Entonces, ¿qué más les hemos dicho hasta este momento? Y un poco, ya el último como de refutación a lo de la digitalización. Sí vivimos en un mundo digitalizado, sí vivimos en un mundo globalizado. Y ustedes nos dicen, bueno, es que para poder entender lo que pasa al exterior de México y para poder proponer mejores cosas a nuestros gobernantes locales, tenemos que vivir en el extranjero y ser presidentes de la República desde el extranjero y ser senadores desde el extranjero. No necesariamente, porque el mundo es tan globalizado que ya tenemos la capacidad de tener información incluso desde aquí. Yo desde aquí puedo tener idea de qué está sucediendo en Ucrania, puedo tener idea de qué está sucediendo en Rusia. Es decir, puedo tener esta noción y puedo ver otros países como Dinamarca, como Noruega y puedo decir, yo quiero eso para mi país. Pero no necesariamente por esto yo puedo ser presidente de Noruega, Dinamarca o de Rusia, porque no tengo la información completa y no estoy tan cerca del pueblo. Entonces, y esto es lo de las preferencias adaptativas. La gente adapta sus preferencias a sus posibilidades. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Una vez que conoces qué es lo mejor para el país, entonces estás en capacidad de proponerlo. Pero no porque lo veas de lejos, entonces estás en capacidad de gobernarlo. Muchas gracias. El discurso del extensionista de oposición, pasar látigo de